Bien, vamos a continuar con nuestra lectura que llevamos de la obra de Freud. Y solo para darle continuidad a los otros textos, antes de empezar que este es uno de mis textos favoritos, Tratamiento psíquico, Tratamiento del alma, de 1890. Bueno, vamos a poner un poco en contexto qué es lo que ya hemos leído. Pues empezamos el viaje con este informe de sus estudios de Freud en Berlín. Empezamos a ver ahí biográficamente cómo, pues, él quería dedicarse a la investigación, cómo es invitado por sus maestros, o sea, que se dedica a la parte clínica, empieza justamente a interesarse por los problemas neuronales, la patología del cerebro, del sistema nervioso. En su viaje a París, pues, él había escuchado de las lecciones de Charcot y pues ahí podemos identificar que aprende a la hipnosis y sobre todo a clasificar la histeria como la gran histeria, ¿no? Veíamos que había como ciertas etapas, ciertas fases del gran ataque histérico. Ahora recuerdo algunas fases. Una era la de los grandes movimientos, una fase delirante, de actitudes pasionales, le llamaba, y una última, creo que era la del cese del ataque. Charcot ahí en París, en la Salpêtrière, veíamos cómo a partir de la hipnosis hacía una transferencia de síntoma, ¿no? O de excitabilidad nerviosa, no solo dentro de un cuerpo de un paciente pasando de una área a otra, sino también haciendo como imitaran los pacientes los síntomas de otros. Vemos ahí a un Freud que pues traduce sus obras de Charcot y bueno, que tiene esta relación. En Berlín tiene por ahí un pasaje en donde trabaja con niños en la parte de enfermedades neuronales, pero nada importante, nada que valiera ahí como ponerlo en su informe. Entonces ahí tenemos ese punto. Después vemos que Freud, en este estudio de la hipnosis, pues va con esta sociedad imperial vienesa a pues hablarles de la histeria, a hablarles de que había también eh, pues hombres histéricos y por ahí se comenta que es un texto que no leímos porque es un texto que no está perdido en las actas, o al menos no están traducidos al español, que su maestro Meiner lo reta, hace un reto de que presentara el caso de un hombre histérico. Ya después vimos con otros autores que realmente sí lo había retado, pero que la discusión en ese momento era entre si la histeria era ocasionada por una afectación biológica, fisiológica, por algún daño o algún desgaste del sistema nervioso, o si era ocasionada por algún traumatismo. Lo que parecía ser que coincidía es que siempre se mencionaba como una tara hereditaria, o sea, siempre había como algo de herencia ahí. Entonces, Charcot presenta, digo, Freud presenta este texto de un caso de mi anestesia en un varón histérico, y ahí vimos cómo nos presentó ese caso. Después pasamos por una serie de libros donde Freud hace una traducción y un prólogo, el libro de la sugestión de Bernheim y el de la sugestión también, o la hipnosis de Forel, que es el anterior. Miren, por acá vamos a buscarlo, para decir el título exacto. Y pues vemos ahí un Freud que está interesado todavía en la hipnosis, pero ya está interesado con un punto de vista diferente al de Charcot, y es la sugestión. Y ahí hay otra polémica entre autores, porque por un lado Charcot decía que la hipnosis era producto de un sistema nervioso histérico, o sea, producto de una cuestión fisiológica, y por el otro lado Bernheim mencionaba que no, que era producto de una sugestión. Incluso Bernheim decía que la gran histeria de la que nos habla Charcot, pues quizás es producto de su misma sugestión, ¿no? Que el médico sugestiona involuntariamente. Entonces, pues Freud está defendiendo en el prólogo de la traducción del libro de la sugestión de Bernheim, está defendiendo al maestro Charcot, pero por ahí vemos que también está dudando ya Freud de la hipnosis y de la histeria, ¿no?
Entonces, aquí estaba el título que les decía, ¿no? Del otro texto donde también habla de hipnosis. La reseña de August Forel. Y pues bueno, estamos viendo que hay un Freud que está como consumiendo ahí teorías, está como procesando, asimilando y de pronto hay como unos debates que hace que lo cuestione, o que se cuestione la teoría. Y pues en esta época ya hay todo esta amistad que van haciendo con Wilhelm Fliess y pues ya se están escribiendo desde 1880, no, 1887 creo que es la primera carta, ¿verdad? Sí, a ver, la primera carta es del 87. Entonces, pues ahorita estamos ya en 1890 con tratamiento psíquico. Pero previo a esto, pues hizo la traducción del libro de Bergen. Entonces, quiero leer la carta porque ahí vamos a ver, es un testimonio de pues de que Freud ya está ahí cuestionándose el uso de la hipnosis. Entonces, déjenme encontrar la carta, me parece que ya perdí la hoja. Justo lo tenía separado, pero ahorita que quise ir a la primera carta, aquí está, miren. Fue el... Ah, no, esta es la buena. Bueno, en el 28 de mayo del 88 le escribe: el tiempo y el ocio para trabajo se agotaron en algunos artículos para Villaret, fragmentos de la traducción de la sugestión de Bergen y parecidas cosas no dignas de fama. Ah, la primera redacción de las parálisis histéricas también está terminada, sin que se sepa cuándo lo estará la segunda. Eso dice en mayo del 88. En agosto del 88, el 29 de agosto del 88, ya le escribe sobre su postura respecto a la hipnosis. Y no voy a leer toda la carta, solamente ese fragmento donde está hablando sobre su postura que está teniendo Freud respecto al maestro Charcot y a la hipnosis. Y dice: de mis envíos se justifica la fotografía por el recuerdo de su deseo expresado en Viena. Pues ahí le mando una foto, ¿no? En que aquel momento no pude cumplir. Lo que hay con la sugestión, usted lo conoce. He emprendido el trabajo muy de mala gana, solo para mantener mi participación en un asunto que en los años venideros han de influir sin duda profundamente en la práctica de los especialistas en enfermedades nerviosas. No comparto las opiniones de Bernheim, que me parecen unilaterales, y he intentado defender en el prólogo el punto de vista de Charcot, cosa que nosotros lo leímos y estábamos de acuerdo con eso, ¿no? ¿Con cuánta habilidad? No lo sé, pero sí sé definitivamente que con mal resultado. La teoría sugestiva, o sea, iatrosugestiva de Bernheim, tiene un hechizo de commonplace para los médicos alemanes, que no necesitan dar un gran salto para pasar de la teoría de la simulación que ahora sustentan a la teoría de la sugestión. En la crítica a Meiner, quien con su manera habitual, maligna y desenfadada, se ha pronunciado autoritariamente sobre un tema del cual nada sabe, o sea, sobre la sugestión, tuve que observar moderación porque lo exigió el acuerdo de todos mis amigos. Y aún lo que escribí no puedo menos que sonarles a osadía. Le he puesto el cascabel al gato, ¿no? O sea, ahí Freud haciéndose el valiente, ¿no? Cuestionando a esta gran autoridad en neurología alemana, la neurología clásica, que es Meiner, un gran anatopatólogo, creo que se llama, la anatomía de las enfermedades, lo que quiero decir. Muy respetado hasta hoy en día, sus escritos todavía siguen siendo respetados en cuestiones de anatomía del cerebro. Alguien muy, muy importante en la época, maestro de Freud, y pues lo está cuestionando respecto al tema de sugestión. Cuando dice: le puse el cascabel al gato, ustedes recordarán que cuando leímos el prólogo de la traducción de Bernheim, él decía que no porque una autoridad lo dijera iba a ser cierto, que el espíritu científico estaba en cuestionar, ¿no? Aunque ese tema pareciera como ajeno a la medicina, el de la hipnosis, que el médico y el científico tendría que investigar. Bueno, pues todo esto fue un preámbulo porque justamente en este tratamiento psíquico, tratamiento del alma, va a haber un movimiento interesante. Fíjense cómo empezamos con la sugestión
No, empezamos con la histeria, pasamos por la hipnosis, luego la sugestión, ¿no? Y ahorita Freud va a hablar de la palabra. 1890, Freud va a mirar que algo sucede con el lenguaje que tiene efectos en el alma. No en la psique, por eso aquí aparece la palabra alma, eso es bien interesante, ¿no? Porque hoy en día, cuando se enseña psicología, a los profes les da miedo hablar del alma, ¿no? O piensan que eso es como terreno de la religión o de la filosofía, de la especulación. Y acá Freud va a hablar del alma, un alma que hoy en día sería como lo mental, ¿no? Lo psicológico, lo psíquico. Y justo va a colocar a la palabra, bueno, ahorita lo vamos a ver, como un elemento importante para influir en las almas. Ya no está hablando porque la sugestión se da, lo leíamos en otros textos, como la imposición de una representación. Entonces, si nosotros queremos saber sobre el alma, tendría que ser a través del lenguaje. Y pues, ¿qué es esto del lenguaje o cómo lo está pensando acá en 1890 Freud? Pues vamos a ver. Acá Strachey nos hace una pequeña introducción diciendo que este artículo pertenece a un volumen de tratamientos paramédicos, no como una enciclopedia, un manual de tratamientos. Pero empecemos ya con nuestra lectura, porque el texto en sí mismo nos va a decir un montón de cosas. Es un texto que, como yo les adelantaba a algunas personas, no importa que no seas, que seas humanista, gestal, psicoanalista. Mi opinión es que es un texto que debería ser casi, casi como el juramento de Hipócrates, ¿no? Que hacen los médicos. Yo creo que los psicólogos al graduarse deberían de recitar este texto. Me parece que es muy vigente en el sentido de que todavía, a pesar de que todavía hay inteligencia artificial, a pesar de que ya hay pues big data, ¿no? Mucha tecnología, el instrumento del psicólogo, del terapeuta, sigue siendo la palabra. Entonces, hay un arte del hablar, pero no es hablar bonito, sino justo vamos a ver en qué sentido utilizar la palabra. Sí que es una palabra griega que en alemán se traduce como sil, alma. Según esto, tratamiento psíquico es lo mismo que tratamiento del alma. Podría creerse, entonces, que por tal se entiende tratamiento de los fenómenos patológicos de la vida anímica. Pero no es este el significado de la expresión. Tratamiento psíquico quiere decir, más bien, tratamiento desde el alma, ya sea de perturbaciones anímicas o corporales, con recursos que de manera primaria e inmediata influyen sobre lo anímico del hombre. O sea, ya empieza duro Freud. No es tratamiento del alma como si fuera un objeto, sino desde el alma. O sea, ¿desde cuál alma? ¿Del paciente o del médico? Pues desde el médico también, ¿no? O sea, también tiene un alma el médico. O sea, hay un tratamiento desde el alma, donde hay un influjo, ¿cómo le dice acá? Eh, bueno, con recursos que influyen sobre lo anímico. Está pensando en la hipnosis y está pensando en el tratamiento moral y está pensando en la palabra. Un recurso de esa índole es sobre todo la palabra. Y las palabras son, en efecto, el instrumento esencial del tratamiento anímico. El ego, o sea, aquella persona que no es médico, hallará difícil, o bueno, especialista en tratamiento psíquico, el ego hallará difícil concebir que unas perturbaciones patológicas del cuerpo y del alma puedan eliminarse mediante meras palabras del médico, ¿no? Luego todavía se puede pensar, ¿no? Pero ¿cómo? ¿A qué se va el psicólogo? ¿A hablar? ¿Y eso qué, no? Son meras palabras. Bueno, aquí Freud nos está diciendo, ¿no? Pensará que se lo está alentando a creer en ensalmos, o sea, como en oraciones, ¿no? En rezos. Y Freud dice, y no andará tan equivocado. Las palabras de nuestro hablar cotidiano no son otra cosa que unos ensalmos desvaídos. O sea, que el poder de la oración, de los rezos, tenían
como ese poder sanador de curar. Y que las palabras de hoy en día, en, en la anterioridad, eran en salmos también. O sea, la palabra tenía una función no solamente comunicativa, sino también de consuelo. Quizás hoy en día las palabras están perdiendo ciertas fuerzas porque no representan o no tienen un carácter o una fortaleza anímica, ¿no? Hoy quizás muy fácilmente se pueden decir palabras como lealtad, respeto, amor, dolor, y quizás han perdido también su fuerza de ensalmo, de valor anímico. Pero será preciso emprender un largo rodeo para hacer comprensible el modo en que la ciencia consigue devolver a la palabra una parte, siquiera un prístino poder ensalmador. Ay, no sé ustedes, pero aquí son de esas cosas que uno tiene que frenar, porque justo está utilizando la palabra para hacernos llegar una idea, ¿no? También los médicos de formación científica aprendieron solo recientemente a apreciar el valor del tratamiento anímico. Esto se explica con facilidad si se repara en la evolución de la medicina durante los últimos 50 años. Tras un periodo bastante infecundo en que se dependió de la llamada filosofía de la naturaleza, la medicina, bajo el feliz influjo de las ciencias naturales, hizo sus máximos progresos como ciencia y como arte. Ahondó en el edificio del organismo mostrando que se compone de unidades microscópicas, las células. Aprendió a comprender en los términos de la física y de la química cada uno de los desempeños vitales, funciones, y a distinguir aquellas alteraciones visibles y aprehensibles en las partes del cuerpo que son consecuencia de los diversos procesos patológicos. Por otro lado, descubrió los signos que delatan la presencia de procesos mórbidos profundos en el organismo vivo. Identificó además gran número de microorganismos que provocan enfermedades y con ayuda de esas intelecciones que acababa de obtener, redujo extraordinariamente los peligros de las operaciones quirúrgicas graves. Todos estos progresos y descubrimientos concernían a lo corporal del hombre, y así, a raíz de una incorrecta, pero comprensible, orientación del juicio, los médicos restringieron su interés a lo corporal y dejaron que los filósofos, a quienes despreciaban, se ocuparan de lo anímico. Recordemos que acá todavía no existe la figura del psicoterapeuta como la conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, quien la tenía que hacer de psicoterapeuta eran los médicos. Y ellos habían olvidado del alma, habían hecho una medicina sin alma para abocarse al cuerpo, de lo cual Freud no está en contra, sino al contrario, dice, hoy en día hemos salvado muchas vidas gracias a eso, pero hemos dejado al lado el alma, o sea, la psique, lo emocional, lo anímico. Es verdad que la medicina moderna tuvo ocasión suficiente de estudiar los nexos entre lo corporal y lo anímico, nexos cuya existencia es innegable, pero en ningún caso dejó de presentar a lo anímico como comandado por lo corporal y dependiente de él. O sea, lo psicológico influye en el cuerpo, ¿no? Destacó, así, que las operaciones mentales suponen un cerebro bien nutrido y de normal desarrollo, de suerte que resulten perturbadas toda vez que ese órgano se enferma, que si se introducían sustancias tóxicas en la circulación, era posible provocar ciertos estados de enfermedad mental, o que, en pequeña escala, los sueños podían variar según fueran los estímulos que se aportarán al durmiente a guisa de experimento. ¿Okay? O sea, está diciendo que hay una relación de interacción entre el alma, que ya lo ubicó aquí en un órgano, ¿no? Bueno, lo ubicó en un órgano como un órgano principal en el alma, que es el cerebro. Y lo corporal. Esto de los experimentos en los sueños es algo que aparece en el libro Interpretación de los Sueños, en donde Freud revisa que ciertos autores hacen experimentos, por ejemplo, de que estás dormido y el experimentador empieza a soltar como gotitas de agua y tienes un sueño relacionado con el agua, o prenden fuego y tiene un sueño relacionado con el fuego, ¿no?
o con el calor, con una tortura. Y bueno, entonces se da cuenta cómo lo externo influye sobre lo interno y viceversa, lo interno sobre lo externo. La relación entre lo corporal y lo anímico en el animal, tanto como en el hombre, es de acción recíproca. Es importante esto de lo animal, porque recordemos que en la historia de la filosofía se pensaba si los animales tenían alma, ¿no? Si lo está colocando ya el alma como lo anímico, como, como lo psicológico, vemos en esta afirmación que Freud lo está colocando a los animales dentro de lo anímico. O sea, también tienen emociones los animales, por lo tanto tienen alma. Es de acción recíproca. Pero en el pasado, el otro costado de esta relación, la acción de lo anímico sobre el cuerpo, halló poco favor a los ojos de los médicos. Parecieron temer que si concedían cierta autonomía a la vida anímica, dejarían de pisar el seguro terreno de la ciencia. En los últimos 15 años se fue modificando poco a poco esa orientación unilateral de la medicina hacia lo corporal. El cambio se originó directamente en la práctica médica. En efecto, existe un gran número de enfermos, leves y graves, cuyas perturbaciones y quejas plantean un gran desafío al arte de los médicos, pero en los cuales, a pesar de los progresos que han hecho la medicina científica en sus métodos de indagación, ni en vida ni tras su muerte pueden hallarse los signos visibles y palpables del proceso patológico. Entre estos enfermos hay un grupo llamado por la riqueza y variedad de su cuadro clínico. ¿Quién se imagina que sea, ¿no? Este grupo. Ya he estado escribiendo sobre eso, Freud. Se refiere precisamente a los neuróticos. No puede realizar una labor intelectual a causa de dolores de cabeza o fallas de la atención. Les duelen los ojos cuando leen. Las piernas les cansan cuando caminan. Sienten dolores sordos o se adormecen. Padecen de trastornos digestivos en la forma de sensaciones penosas, vómitos o espasmos gástricos. No pueden defecar sin purgantes. Se han vuelto insomnes, etc. Pueden sufrir simultánea o sucesivamente todos estos achaques, o solo algunos de ellos. Pero sin ninguna duda, en todos los casos se trata de la misma enfermedad. Los signos de esta suelen ser variables. Se relevan y sustituyen unos a otros. El mismo enfermo, que hasta cierto momento no podía hacer nada a causa de sus dolores de cabeza, pero tenía una digestión bastante buena, al día siguiente puede tener su cabeza despejada, pero no soporta en lo sucesivo casi ningún alimento. Además, un profundo cambio en sus condiciones de vida puede librarlo súbitamente de sus achaques. Estando de viaje pueden sentirse de maravillas y gustar sin daño de toda clase de manjares, pero de regreso a casa quizás se vean forzados a no probar más que leche cuajada. En algunos de estos enfermos, la perturbación, un dolor o una debilidad del tipo de una parálisis puede mudar repentinamente de costado, saltar del lado derecho al izquierdo, simétrico, del cuerpo. Pero en todos puede observarse que los signos patológicos están muy nítidamente bajo el influjo de irritaciones, emociones, preocupaciones, etc. Tanto que pueden desaparecer, dando sitio a un estado de plena salud y sin dejar secuelas, aunque haya durado mucho tiempo. La investigación médica ha llegado por fin a la conclusión de que esas personas no pueden considerarse ni tratarse como enfermos del estómago, de la vista, etc., sino que hay en ellas una afección del sistema nervioso en su conjunto. No obstante, el estudio del cerebro y de los nervios de enfermos de esta clase no ha permitido descubrir hasta ahora ninguna alteración visible. Y aún muchos rasgos de su cuadro patológicos nos disuaden de esperar que alguna vez, con medios de examen más finos, pudiéramos comprobar alteraciones capaces de provocar la enfermedad. Bueno, hoy ya tenemos, o la ciencia médica ya tiene más avances y nos ha logrado identificar un órgano específico dañado que dé cuenta de la histeria o la neurastenia. Tales estados han recibido el nombre de nerviosidad. Hoy le podríamos poner neurosis, sería lo mismo, que son la neurastenia y la histeria.
y se los define como enfermedades meramente funcionales del sistema nervioso. Si son enfermedades funcionales, ¿cuáles serían las otras enfermedades? Pues las traumáticas, las que son causadas por una lesión en el sistema nervioso. O hereditarias. Ya lo había, creo, explicado, no recuerdo en qué texto que vimos, que hablaba justo de que si era ya, lo vimos cuando expuso sobre la histeria, ¿no? En la enciclopedia, que ahí hizo igual un análisis, que era por herencia, por trauma o por desgaste o cansancio. Por lo demás, la indagación en profundidad del cerebro, tras la muerte del enfermo, en ese entonces no había otra manera de mirar un cerebro, más que cuando se moría. Y justo en el libro que va a escribir un año después, o que se va a publicar un año después, el de la afasia, vemos cómo le hacían para saber si había un trauma o no. Y era cuando moría el paciente, pues se veía, se hacía la autopsia. Ha sido infructuosa también en el caso de muchas afecciones nerviosas de carácter más persistente y en aquellas que presentan solo signos patológicos anímicas, las llamadas ideas delirantes, ideas obsesivas o la insania. Los médicos se vieron así frente a la tarea de investigar la naturaleza y el origen de las manifestaciones patológicas. En el caso de estas personas nerviosas o neuróticas, ¿se dieron cuenta? Sí, es como un sinónimo. Llegándose a este descubrimiento. Al menos en algunos de estos enfermos, los signos patológicos no provienen sino de un influjo, esta palabra del influjo es bien interesante, alterado de su vida anímica sobre su cuerpo. ¿Por qué digo que es muy interesante esta palabra del influjo? Porque venimos checando la sugestión, la hipnosis, la histeria de Charcot, y siempre nos está diciendo que la sugestión es un influjo, que es una imposición, una representación, pero acá dice, es un influjo de algo que pasó en la vida anímica, pero que está afectando en el cuerpo. Por tanto, la causa inmediata de la perturbación ha de buscarse en lo anímico. En cuanto al otro problema, el de saber cuáles son las causas más remotas de su perturbación que afecta a lo anímico, que a su vez ejercen después de una influencia perturbadora sobre lo corporal, podemos despreocuparnos de él por el momento. Pero la ciencia médica había llegado aquí el anudamiento para atender en su plena dimensión al aspecto descuidado hasta entonces, la relación recíproca entre cuerpo y alma. ¿Vieron cómo el alma lo saca ya del terreno de la religión? O sea, también puede ser el cuerpo y la mente, ¿no? Pero va más allá de la mente, porque hoy la mente lo entendemos como lo cognitivo, ¿no? Por ejemplo, los procesos de la memoria, de la atención, de la percepción, y el alma o lo anímico tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con las emociones, con lo anímico, con el alma. Solo tras estudiar lo patológico se aprende a comprender lo normal. Esa es una de mis frases favoritas de Freud, ¿no? Por ejemplo, me gusta que luego hay como esta psicología, llaman psicología positiva, ¿no? Que la inaugura, me parece que Maslow, ¿no? Y uno de sus argumentos es como que no, pues es que nosotros estamos innovando porque, pues, toda la psicología está basada en las enfermedades. Y nosotros queremos más bien estudiar a la gente exitosa y con salud mental, ¿no? Y entonces es como, pues no entendieron nada de toda la historia de la psicología, porque la psicología no estudia las enfermedades en cuanto a que solamente se limita a entender la enfermedad, sino que se aprende de la normalidad vía la avería o la afección. O sea, uno puede saber cómo funciona el lenguaje o la ejecución del lenguaje con problemas de afasia, porque se ve ahí cómo hay una dificultad. O sea, solamente a partir de lo patológico uno puede comprender lo normal. Entonces, cuando estos de la psicología positiva dicen, no, pero nosotros nos vamos a enfocar como en lo normal, no en lo patológico, es como que en todo momento se estuvo intentando entender lo normal. Y uno de los métodos no es viendo procesos normales, sino patológicos, que van a ser las exageraciones, digamos esta palabra por ahora, que no muy adecuada, o más bien la maximización de procesos que no se pueden ver en lo normal, ¿no? Entonces, solo tras estudiar lo patológico se aprende a comprender lo normal. O sea, que lo patológico sería la histeria, pero la histeria nos puede enseñar mucho de la condición humana, de lo normal,
¿no? Acerca de la influencia de lo anímico, desde siempre se supieron muchas cosas que solo ahora se han puesto bajo la luz correcta. El más cotidiano y corriente ejemplo de influencia anímica sobre el cuerpo que cualquiera puede observar es la llamada expresión de las emociones. Esto, por ejemplo, es muy darwiniano. Darwin justo veía eso, la expresión de las emociones, clasificando estos gestos, estos rasgos. La frenología, ahora que la tengo muy presente por este curso que estamos haciendo de neurociencias y psicoanálisis, también era como analizar las expresiones. Duchamp, la sonrisa de Duchamp, también ver qué músculos eran los que están en una sonrisa, que por cierto halló que la sonrisa no está en la boca, está en los ojos, ¿no? O sea, me refiero a que una sonrisa genuina se nota por una expresión también en los ojos, ¿no? Casi todos los estados anímicos que pueden tener un hombre se exteriorizan en la tensión y relajación de los músculos faciales, la actitud de sus ojos, el aflujo sanguíneo en su piel, el modo de empleo de su aparato fonador y en las posturas que sus miembros, sobre todo de las manos. Estas alteraciones corporales concomitantes casi nunca resultan útiles a quien las experimenta. Ajá. No resultan útiles hoy en día en el proceso de evolución. Pero si somos darwinianos, por algo, por algo estuvieron esa expresión de las emociones. Es decir, ocupó una función. Hoy en día, por ejemplo, si yo me enojo, pues se va a notar en mi rostro, ¿no? La tensión de la mandíbula, los ojos, las fosas nasales. Y dice Freud, esas alteraciones corporales concomitantes casi nunca te va a resultar útil eso. Dice, al contrario, si pretendes ocultar a otros tus procesos anímicos, muchas veces se estorban sus propósitos. Ajá. Hoy en día, pues ya, digo, cuando digo hoy en día no me refiero solamente como al siglo XX, ni XIX, XVII, sino pensándolo más en un proceso evolutivo, o sea, de Homo sapiens, para que quede mejor dicho, ya ha perdido mucho como esta utilidad de estas expresiones y microexpresiones en el rostro. Pero a los demás les sirven como unos signos confiables a partir de los cuales pueden inferirse los procesos anímicos y a menudo se confía más en ellos que en las simultáneas manifestaciones verbales deliberadas. O sea, vemos que un Freud que está hablando del lenguaje corporal, lo que hoy conocemos como el lenguaje corporal, básicamente, ¿no? Y está diciendo, ahí es una manifestación de lo anímico. Si mientras un hombre realiza ciertas actividades anímicas es posible someterlo a un examen más atento, se hallan otras consecuencias corporales de ellas en las alteraciones de su pulso, en los cambios de la distribución de la sangre, en el interior de su cuerpo, etc. En ciertos estados anímicos denominados afectos, esta palabra va a ser importante para el psicoanálisis freudiano porque Freud, más que hablar de emociones, va a hablar de afectos. Hoy en día le llamamos emociones. Realmente yo no identifico pues un cambio conceptual entre afectos y emociones, bueno, entendiendo emociones como hoy las entendemos hoy en día, ¿no? Las emociones son estados anímicos. ¿Sí? Y afectos es una palabra más freudiana y un poco me agrada más porque tiene que ver con esto de afectar o de la afección. O sea, que hay como un movimiento que produce algo, ¿no? Toda emoción afecta. Y afectar no hay que leerlo como algo negativo. Por ejemplo, una carcajada afecta, ¿no? Pero afecta en el sentido de que hay un efecto, ¿no? Un afecto lleva siempre un efecto. Entonces me gusta más como ese juego de palabras y Freud lo va a estar mencionando en lugar de emociones. Entonces vamos a respetar ahí eso para seguir en esta línea freudiana. La coparticipación del cuerpo es tan llamativa y tan grande que muchos investigadores del alma dieron en pensar que la naturaleza de los afectos consistiría solo en estas exteriorizaciones corporales suyas. Es cosa sabida cuán extraordinarias alteraciones se producen en la circulación, en las secreciones, en los estados de excitación de los músculos voluntarios, bajo la influencia, por ejemplo, del miedo, de la ira, de las penas del alma o las cuitas del alma, del arrobamiento sexual.
Menos conocidas, pero perfectamente demostradas, son otras consecuencias corporales de los afectos que ya no se incluyen entre sus exteriorizaciones. Estados afectivos persistentes de naturaleza penosa, como suele decirse, depresiva, como las penas o la cuita, la preocupación y el duelo, rebajan la nutrición del cuerpo en su conjunto, hacen que los cabellos encanezcan, que desaparezcan los tejidos adiposos y las paredes de los vasos sanguíneos se alteran patológicamente. A la inversa, bajo la influencia de excitaciones jubilosas de la dicha, vemos que todo el cuerpo florece y la persona recupera mucho de los rasgos de la juventud, ¿no? Está la psicología positiva, ¿no? Reinventando a Freud 200 años después. Fueron como 150 años después. Es evidente que los grandes afectos tienen mucho que ver con la capacidad de resistencia a las infecciones. Un buen ejemplo de ellos es el que han indicado ciertos observadores médicos. La propensión a contraer tifus y disentería es mucho mayor en los integrantes de un ejército derrotado que los triunfadores. Pues ahora en el COVID también, ¿no? Se vio mucho aquellas personas que pues estaban en estados depresivos, melancólicos, pues eran también más vulnerables a las infecciones, ¿no? O vemos justamente aquellas personas que pues están como en un estrés muy recurrente, también son más vulnerables a pues infecciones de la garganta, del estómago, cutáneas también, ¿no? De la piel. Entonces, hoy ya sabemos, desde el lado médico científico, pues que tiene que ver con una disminución del sistema inmunológico. Bueno, desde acá ya se sabía, por eso lo está diciendo Freud. Ahora bien, los afectos y casi con exclusividad los depresivos pasan a ser con harta frecuencia causas patógenas tanto de enfermedades del sistema nervioso con alteraciones anatómicas registrables, cuanto de enfermedades de otros órganos. En estos últimos casos, cabe suponer que la persona afectada tenía desde antes la propensión hasta entonces ineficaz a contraer esta enfermedad. Tómala, ¿eh? La importancia de las emociones. Por eso les decía que este texto, no importa que no seas psicoanalista, pero si te dedicas a la psicoterapia, es como un tratado de psicoterapia. Estados patológicos ya desarrollados pueden ser influidos muy considerablemente por afectos violentos. Si uno está enfermo, no sé, por ejemplo, tiene una diabetes, ¿no? y hace corajes o se enoja, ¿no? O tiene un gran susto, pues puede también afectar. Ello ocurre casi siempre en el sentido de un empeoramiento. Pero ahí va, redoble de tambores. Pero también poco faltan ejemplos de lo contrario. Un fuerte susto o una cuita repentina provoca un cambio de tono en el organismo, ejerciendo una influencia curativa sobre un estado patológico bien arraigado o aún suprimiéndolo. Estas curas milagrosas, ¿no? Que luego los médicos nos explican, pero que tiene que ver con un cambio fuerte también, o con una emoción que aparece y que recupera a la persona como cierto vigor. Por último, no hay ninguna duda de que la duración de la vida puede ser abreviada notablemente por afectos depresivos, o que un terror violento, una mortificación o un bochorno muy vivos pueden ponerle fin de manera repentina. Cosa notable, este último efecto es observado a veces también a consecuencias de un gran júbilo inesperado. O sea, aquí ya se ve otra vez como estas ideas freudianas, ¿no? De las pasiones. Pasiones tanto del lado del susto, pero también desde el lado del júbilo, ¿no? Los afectos, en sentido estricto, se singularizan por una relación muy particular con los procesos corporales. Pero en rigor, todos los estados anímicos, aun los que solemos considerar procesos de pensamiento, son en cierta medida afectivos y de ningún están ausentes las exteriorizaciones corporales y la capacidad de alterar procesos físicos. Fíjense cómo acá, o sea, lo está diciendo muy a la ligera, pero ya nos está haciendo como una categorización de cosas. Están los estados anímicos, ¿no?
O sea, ¿qué son los estados anímicos? Estados del alma. O sea, estados psíquicos. Ya nos dijo tres. Uno, las afecciones. No, los afectos, perdón. Los afectos. Dos, los... Esto que decía como las cubitas y las penas, ¿cómo decía? Acá lo dice. mm, de naturaleza depresiva o cubitas de preocupación o de duelo. O sea, dice, estados afectivos persistentes de naturaleza penosa. Están los afectos, están los persistentes, como el duelo, ¿no? El duelo no es propiamente, no es una emoción, ¿no? Es un estado eh, anímico. Y ya nos dijo acá otro, procesos de pensamiento. Acá va a estar arriesgado porque Freud no lo está diciendo, sino estoy tratando de hacer como una traducción a estos tiempos con la psicología actual, no con el psicoanálisis, ojo, con la psicología actual. Y está hablando de los afectos, que lo podemos traducir como emociones, de los estados afectivos persistentes, que serían los sentimientos, y los procesos de pensamiento, que serían los procesos cognitivos. Pero dice que ni aun esos carecen de emoción. Aquí lo dice, miren. Aun los que solemos considerar procesos de pensamiento son, en cierta medida, afectivos. Y de ningún están ausentes las exteriorizaciones corporales y la capacidad de alterar procesos físicos. O sea, que lo cognitivo también tiene su carga emotiva. Eso es muy brentano también, ¿no? Franz Brentano. Aún la tranquila actividad de pensar en representaciones, esa es una de las palabras que estamos siguiendo ahí en el curso de neurociencias y psicoanálisis. Dice, aún la tranquila actividad de pensar en representaciones provoca, según sea el contenido de estas, permanentes excitaciones sobre los músculos planos y estriados, un apropiado refuerzo puedes hacerles evidentes y así se explican muchos fenómenos llamativos y hasta supuestamente sobrenaturales. Todo pensamiento tiene una emoción, entonces, un afecto, para seguir con esta terminología, ¿no? Piensen ustedes cualquier cosa y va a haber algo, va a haber una idea asociada con una emoción. O sea, si les digo piensen en una flor, pues quizás alguien va a decir pues una flor y se le lleve como a sus clases de ciencias naturales, no sé. Pero otra persona quizás piensa en cuando le regalaron una flor a alguien que le gustaba, no sé. Entonces, siempre hay un recuerdo y por lo menos uno, ¿no? Porque en realidad es como un complejo de representaciones que despiertan emociones. Pero dice también, las emociones puede dar también a explicaciones de fenómenos sobrenaturales. Por ejemplo, la llamada adivinación del pensamiento. Esto lo quiero subrayar porque por ahí hay una línea de investigación que me gustaría hacer sobre la telepatía. Por ejemplo, la llamada adivinación del pensamiento, del medium, cuando se practica un experimento como el de hacerse guiar por él para descubrir un objeto escondido. Se explica por sus imperceptibles e involuntarios movimientos musculares. Todo el fenómeno merece más bien el nombre de revelación del pensamiento. O sea, ¿cuál telepatía? Dice Freud, es la revelación del pensamiento. De aquí me acuerdo, por ejemplo, digo, como una manera, de otro ejemplo aparte de este que pone Freud, un pasaje de un libro de un cuento de Edgar Allan Poe, que me parece que Lacan también, bueno, no me parece, sé que Lacan también lo retoma, que es el de la carta robada. Si no me equivoco, es ahí donde hay un pasaje en donde el detective, no el policía, el detective privado, cuenta una historia de dos niños en donde hacían un juego en donde tenían que colocar una moneda, o sea, un niño escondió una moneda, presentaba sus dos manos y el otro tenía que adivinar dónde estaba la moneda. Si adivinaba, pues se quedaba con la moneda, si no, pues él pagaba. Entonces,
el niño siempre adivinaba. O sea, siempre le salía bien. O por lo menos sí, siempre. Y el secreto que dice ahí el detective era que este niño lo que hacía era, primero, fijarse en el que está escondiendo la moneda. Y después decía algo bien interesante, que era que miraba su rostro y trataba de adaptar su cara como ese rostro. Por ejemplo, si el otro ponía como cara como el ceño fruncido, pues él también. Trataba como de ponerse como en su estado de emoción, ¿no? O si tenía como nervios, el otro también. O sea, trataba de imitarlo. Y trataba de identificarse con eso y saber eh, si su contrincante, llamémoslo así, era inteligente o era un bobo. Dice, si era inteligente, lo que hacía era, si la primera vez estaba en la izquierda, no, si era un bobo, si la primera vez estaba en la izquierda, para la segunda ronda le iba a poner en la derecha, ¿no? Entonces, podía ser que se equivocara la primera vez, pero entonces ya sabía para la segunda y ya después encontraba como el sistema. Y luego, para el otro, para el que era inteligente, dice que lo pondré en la izquierda, pero luego diría, sería muy obvio, porque ya lo he puesto en la izquierda, lo voy a poner en la derecha. Pero así piensa el bobo. Entonces el inteligente diría, pero sería muy obvio, porque él pensaría a su vez que yo ya cambié para dar una variación al juego. Entonces lo voy a regresar a la izquierda. Entonces el inteligente siempre la pondría en la izquierda, por decir algo. No es un método totalmente confiable, es un cuento de Edgar Allan Poe, pero lo que yo quiero resaltar de este ejemplo es esto que está hablando de la adivinación del pensamiento. Cómo, sin darnos cuenta, con microexpresiones, empezamos a delatarnos, ¿no? Empezamos como a fingir algo, pero siempre nos va a traicionar la mente con una microexpresión de carácter fisiológico, lo anímico alterando el cuerpo otra vez. Si está a la izquierda, puede ser que yo apachurre más fuerte a la izquierda, como en un intento de que no la vaya a descubrir. Pero si soy inteligente, según Edgar Allan Poe en este cuento, quizás a propósito yo ponga la mano en donde no está la moneda, para engañar al otro. El talento que tenía este joven en ese cuento era que no adivinar el pensamiento, sino su talento era en saber juzgar si una persona era inteligente o no. Ese era su secreto. Hagan el ejercicio, vayan con un medium y vean cómo los observa, ¿no? O cómo empieza a soltar como ciertas cosas para ver cómo reaccionas, ¿no? Yo he tenido la experiencia de ir con algunos y nunca me han adivinado, nunca la atinan. Creo que soy muy impredecible a veces con esas cosas. Por ejemplo, una vez me dijeron que a mí no me interesaba el asunto del tarot y esas cosas. Y pues hasta tengo ahí un tatuaje de un tarot, ¿no? Es como, pues sí, de hecho por eso estoy acá, ¿no? Que no me, bueno, quizás se latinó porque no me interesa a su manera, ¿no? No creo en lo esotérico. No, al menos, desde ese punto como una magia o energía, pero sí como esto que dice Freud. Sí creo en eso en el sentido de una revelación del pensamiento, no desde la telepatía. Pero bueno, continuemos, ya me desvié. Los procesos de la voluntad y de la atención son igualmente capaces de influir profundamente sobre los procesos corporales y de desempeñar un importante papel como promotores o inhibidores de enfermedades físicas. A veces es bien interesante. Yo a mí me caigo gordo porque justo cuando uno está enfermo y pone mucha atención en el síntoma, se intensifica. Pero cuando uno se logra distraer, ya sea con una película, con una buena conversación o con otra actividad física, el síntoma no es que deje de doler totalmente, pero no se intensifica. Un gran médico inglés ha informado que es capaz de producir varias sensaciones y dolores en cualquier lugar del cuerpo a que dirija su atención. Y lo mismo parece válido para la mayoría de los hombres. En una ocasión yo hice un experimento conmigo en donde justo estaba muy estresado y me están saliendo unas ronchitas y me concentré mucho en un punto de la mano para producir una ronchita y sí se produjo una ronchita. Muy pequeña, pero sí se produjo. Entonces, inténtelo ustedes, quizás no con ronchitas, pero inténtelo como poner atención en una parte, en el dedo meñique.
¿no? Y dediquen un buen rato en que van a sentir comezón ahí en el dedo meñique, en donde está el intersticio ahí del dedito, como una ligera comezón, como si hubiera una hormiguita ahí. Y concéntrense y van a ver que de pronto van a sentir como la sensación de comezón. En general, cuando se formula un juicio sobre dolores que en lo demás se incluye entre los fenómenos corporales, es preciso tomar en cuenta su evidentísima, dependencia de condiciones anímicas. Los legos, que de buena gana resumen tales influencias anímicas bajo el nombre de imaginación, suelen tener poco respeto por los dolores debidos a la imaginación. Eso también. Aquí hay una parte de dignidad humana que Freud mantiene en toda su obra. No porque sean de anímicos o de imaginación, no significa que no duela. O sea, no hay que minimizar ese dolor. Si una persona está diciendo, me está doliendo la mano, le está doliendo. Ujú. No es, producto de tu imaginación, no, ya no pienses en eso, no, le está doliendo, ¿no? Y requiere un tipo de atención, quizás psicológica, una de esas. A diferencia de los provocados por una herida, una enfermedad o una inflamación. Pero es una evidente injusticia, cualquiera que sea su causa, aún la imaginación. Los dolores no dejan de ser menos reales ni menos fuertes. ¡Ah, qué bueno! Miren, esto hay que ponerlos así en los hospitales, ¿no? En el IMSS. No porque sea por imaginación, no significa que me está doliendo. Me está doliendo. Así como es posible producir o acrecentar dolores concentrando la atención, ellos desaparecen desviándola. Ojo, o sea, no todos los dolores. Aquí creo que estamos leyendo que está hablando específicamente de lo anímico. Esta experiencia puede emplearse para calmar a los niños. El guerrero adulto no siente dolor por su herida en la fiebre del combate, pues porque está la adrenalina también. Y es probable que el mártir, en el ardor de su sentimiento religioso, con la consagración de todos sus pensamientos a la recompensa celestial, que ya le sonríe, permanezca por completo insensible ante el dolor que le causan las torturas. La influencia de la voluntad sobre los procesos patológicos del cuerpo no es tan fácil de documentar con ejemplos, pero es muy posible que el designio de sanar o la voluntad de morir no dejen de influir sobre el desenlace, incluso en casos graves y delicados. Bueno, eso sí, no sé si tengan ustedes ahí experiencias o anécdotas de personas que justo este dejarse morir, ¿no? ¿Cómo se llama aquí? La voluntad de morir hace que de pronto se acelere el proceso de enfermedad. O las ganas de vivir, ¿no? Hace que de pronto suceda algo en el cuerpo que los médicos con mayor experiencia justamente, aquellos médicos que ya tienen mayor experiencia clínica, pues terminen volviéndose creyentes o quedar asombrados por lo que puede generar los estados anímicos en los cuerpos. Reclama nuestro mayor interés el estado anímico de la expectativa. Y hay otro. ¿Cuál llamamos? Llamamos estado anímico, el afecto, afectos persistentes, estados del pensamiento. Bueno, no eran estados de pensamiento, ¿cómo le decía? Procesos de pensamiento. Y aquello otro, la expectativa. Por medio de la cual una serie de las más eficaces fuerzas anímicas pueden ponerse en movimiento hacia la contracción o la curación de las afecciones corporales. La expectativa angustiada no es sin duda indiferente para el resultado. Sería importante saber con certeza si su eficacia para enfermar es tan grande como la que se le atribuye. Si es verdad, por ejemplo, que en el curso de una epidemia, los más amenazados son los que tienen miedo de contraer la enfermedad. ¿No les ha pasado de pronto que van a un lugar en la calle a comer y se les mete esta expectativa angustiada de ¿y si me enfermo del estómago? Y a la otra persona ni siquiera se le ocurrió eso. Fueron al mismo puesto y entonces uno se termina enfermando y el otro no. Y justo fue el que tuvo esta expectativa angustiada. Como que predispone. Y pues bueno, en la pandemia pues también hubo varios casos, ¿no?
de personas que con este miedo, que decían, uy, qué tanto se cuidó, desinfectaba todo y no salía y todo, y nada más una vez que ya tuvo que salir porque tuvo que salir, y se enfermó. Ya veíamos que el estado anímico también depresivos era más vulnerable a las infecciones. El estado contrario, la expectativa esperanzada y confiada, es una fuerza eficaz de la que en rigor no podemos dejar de prescindir en todos nuestros ensayos de tratamiento y curación. La esperanza, ¿no? O sea, personas que pues tienen mucha fe. Por ejemplo, la expectativa esperanzada puede quedar también en personas con fe, que van y que hacen ahí una manda o un ayuno o empiezan a rezar y tienen tanta la fe que tienen la certeza de que van a ser curados y parece que sucede ahí algo. De lo contrario, serían inexplicables los curiosos efectos que observamos a raíz de la aplicación de medicamentos y terapias. Ahora bien, el influjo de la expectativa confiada se vuelve patente en grado sumo en las llamadas curas milagrosas, que todavía hoy se consuman ante nuestros ojos sin cooperación del arte médico. Porque no les podemos negar. Si algo nos enseñó Charcot ahí fue de que está bien la teoría, pero la realidad siempre va a ganar. Y sí ocurren curas milagrosas, pero no depende tanto del médico, más bien de la expectativa esperanzada del paciente. Ujú. De hecho, el médico puede influir desde la primera entrevista diciendo, eh, usted va a estar bien, va a ver que todo se va a arreglar. Entonces, eso puede sembrar ahí una sugestión y una expectativa esperanzada. Pero hay pacientes hipocondríacos que si le dice el médico eso, no le creen al médico ya y dicen, no, es que no, 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 es que yo tengo otra cosa. Y están con la expectativa angustiante. Tengo otra cosa, pero no sé qué. Pero oye, pero tus estudios ya salieron bien. Pero tengo otra cosa. Porque me siento mal, de pronto en la noche siento esto y esto y esto. Y entonces, ¿qué está haciendo? Pues justamente afectando el cuerpo. Y al final sí va a tener una cosa, ¿no? Las curas milagrosas, en sentido propio, se producen en creyentes bajo la influencia de significaciones aptas para acrecentar los sentimientos religiosos. ¿Cuáles serían esas significaciones aptas? ¿Cómo acrecentaríamos un sentimiento religioso? ¿Cómo se les ocurre que podemos acrecentar un sentimiento religioso? Que una persona sí crea y que crea mucho. O sea, que realmente le llegue eso. ¿Qué hay que hacer? Basta mirar la historia de las religiones y ver que hay rituales, que hay días, que hay sacrificios. Y se vale decir, en lugares donde se venera una imagen milagrosa, o donde una persona sagrada o divina se apareció a los mortales prometiéndoles alivio a cambio de su adoración, o donde se conservan como tesoro las reliquias de un santo. Así podemos incrementar ese sentimiento religioso, ¿no? En lugares donde se apareció la Virgencita o Dios o el rostro de Jesús. No parece fácil que la fe religiosa por sí sola pueda desalojar fácilmente las enfermedades por vía de la expectativa, pues en las curas milagrosas casi siempre intervienen otras significaciones. El tiempo en que se busca la gracia divina tiene que estar signado por características particulares, ¿no? O sea, tiene que haber algo que sea no ad hoc, no cómodo para el enfermo, sino que el enfermo tenga que hacer un esfuerzo y adaptarse a un sistema que lo trasciende a él. Por ejemplo, decir, ahora que esté la luna nueva, tú vas a poner un pedazo de un cuarzo y le vas a rezar a Santo Domingo, no sé, estoy inventando, ¿no? Pero lo que voy es como, ahí está el tiempo asignado por características particulares. O sea, no es cuando tú quieras, es esto. En especial, el esfuerzo corporal que se impone al enfermo, los trabajos y sacrificios del peregrinaje, están destinados a hacerlo merecedor de esa gracia, ¿no? Vemos personas que van a la villa, acá en la Ciudad de México, de rodillas, ¿no? Y si bien quizás no desde todo el peregrinaje, desde que empieza como la Basílica de Guadalupe,
empiezan a ir de rodillas, ¿no? Y eso ahí es parte de la cura milagrosa y de la expectativa esperanzada. Es como si hiciera una negociación con lo divino, de que yo te pago con, o sea, si lo que quieres es dolor, te pago con dolor para que estemos a mano, para que yo sufra lo que tenga que sufrir frente a ti, esperando tu curación. Y es tan grande la fe de la expectativa esperanzada, es tan grande la expectativa esperanzada, y tan fuerte el afecto, el dolor, el afecto, que ocurre algo. Ahora, esto no es controlable. Si fuera esto, pues entonces, en lugar de psicólogos o psicoanalistas o médicos, pues nos volvemos todos sacerdotes, ¿no? Pero no, no basta. Esto es para algunos casos. Pero lo que Freud lo está trayendo, porque nos está recordando que todo esto tiene que ver con los estados anímicos. Y los estados anímicos que te pueden enfermar o los estados anímicos que te pueden salvar, que te pueden curar, ¿no? Y que esto no es algo nuevo, sino que ha estado en la humanidad desde siempre. Pero justo este texto va a decir, nosotros podemos hacer algo con eso, sin hacer rituales religiosos, sin pedir sacrificios, sin que maten a ningún animalito, sin que se lastimen las personas. Pero ¿qué tenemos? ¿Cómo hacerlo? Ya lo dijo desde el inicio, la palabra. Pero ahorita vamos viendo. Bueno, ahorita ya no, porque son las 10. Entonces, la verdad no quiero apresurar este texto porque es un texto que disfruto mucho, que lo considero 100% vigente y que para mí, como lo he dicho y repetido y seguiré repitiendo, es un tratado de la psicoterapia, de cualquiera, ¿no? Entonces para mí es como una lectura obligatoria de cualquier psicoterapeuta. No me gusta obligar lecturas, pero sí, porque está bien bonito el texto. Aparte está bien escrito. Y la traducción también, ¿no? Pues yo no lo he leído en alemán, no sé alemán, pero pues basta leer estas palabras para ver cómo ya hay un efecto. Provocan también pasión en las palabras. Vale. Oye, pues muchas gracias que están por acá. Saludos a todos los que andan por aquí. Y pues el miércoles le seguimos, ¿no? Si quieren ahí adelántenle el texto, por si quieren ahí también comentar qué les está pareciendo. Pero nos quedamos en la página 121, ¿no? Se me fue bien corto este tiempo y empecé puntual. Pero justo estas palabras hicieron que también mi percepción del tiempo cambiara, ¿no? Entonces ahí cuando nos dicen, pero ¿cómo nada más vas a hablar? Psicología, nada más hablas. Uf, si supieras todo lo que es hablar, todo lo que implica hablar, todo lo que implican las palabras, te das cuenta que es un montón lo que se hace en una sesión de psicoterapia, ¿vale? Bueno, nos vemos el miércoles. Chau, 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 chau.